Bien, ahora sí, tenemos acá al doctor Fernando Fernández Ceballos para que nos pueda presentar la exposición que nos ha preparado. Muy bien, buenas tardes a todos. Van a disculpar, pero tenemos problemas técnicos que impiden a la fecha continuar con la exposición. En primer lugar, he de felicitar a la Corte Superior de Tacna y Moquegua por los 5 años de la reforma procesal penal. Seguramente con mucho esfuerzo están llevando adelante lo que significa esta política de Estado, como muy bien lo dijo el doctor Rodríguez Hurtado. Y es que tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública y Privada, somos actores de la seguridad ciudadana. Pero esto no queda ahí, sino que tiene que ir correlacionado con quienes dirigen la política regional o local en esa materia, que son el gobierno regional o los gobiernos locales. Por eso yo siento una suerte de frustración cuando advierto que el gobierno central no apuesta por esta política de Estado en la asignación de recursos, al ser insuficiente. Y nuestra única forma de seguir adelante es hacer alianza estratégica con el gobierno regional, el gobierno local, para seguir en este proceso de reforma. En segundo lugar, mi satisfacción de estar en Tacna, puesto que mi padre se desempeñó aquí como vocal superior provisional en la Corte y también como fiscal superior y en su oportunidad fiscal superior decano de Tacna y Moquegua, cuando en ese tiempo se formaba el Distrito Judicial de Tacna y Moquegua. La acción civil en el proceso penal es el tema que me toca y durante todos estos 2 días hemos escuchado la posición de diversas instituciones en el proceso penal. Y saliendo del esquema, yo quiero hablar de la acción civil en el nuevo proceso penal, quizás apelando a esa animosidad mía de sentirme desde mis inicios, he sido civilista. Y a partir que fui designado juez superior, ingresé al campo del derecho penal. Y advierto que desde el Código Penal de 1862 tenemos la acción civil en el proceso penal. Sin embargo, el derecho penal ha hecho muy poco para desarrollar, para potenciar la acción civil en este proceso. A tal punto que encontramos bastante insatisfacción de la víctima, del agraviado o del perjudicado. Porque, claro, reparaciones civiles de 1.000 soles por una vida. Y eso, que no hemos atendido todavía a criterios para valorar lesiones, para valorar la vida, para valorar daños patrimoniales. Y todo originado, creo yo, en esta ausencia o falta de interés en hacer un análisis y seguimiento de la acción civil. Más nos hemos focalizado en la acción penal. Y la acción civil ha sido la cenicienta en el proceso penal. Pero las condiciones han cambiado. Con el Código de Procedimientos del 40 se dijo, y es cierto, el agraviado prácticamente no tenía voz en el proceso, tenía que constituirse en parte civil. Y como parte civil también con el Código del 40 se le dio todas las posibilidades que podía cuestionar la detención provisional, podía apelar la sentencia absolutoria de los archivos definitivos, etc. Pero en el nuevo proceso ya no es así.
El nuevo proceso, a partir del Código Procesal del 2004, que se sustenta en un modelo acusatorio, precisamente este principio acusatorio establece roles, funciones para cada actor, para la fiscalía, para el abogado defensor, público-privado, para el imputado, para el agraviado, para el actor civil, para el juez. Cada uno tiene un campo de acción y no puede el juez colocarse en la posición de fiscal o el fiscal muchas veces quiere ser juez o el defensor del agraviado o defensor del actor civil quiere ser fiscal. Esas circunstancias no pueden seguir adelante, pero se da en el nuevo proceso. Por eso este tema de la acción civil deseo que lo puedan ver con una mente abierta, como es que debemos de tratar todas las instituciones en el nuevo proceso penal, porque el modelo acusatorio trae varias instituciones que vamos a tenerlas que rehacer, reconstruir nuestro derecho procesal penal peruano, porque ya no juega las normas del 40. Y la acción civil, actor civil. En Dominicana, por ejemplo, si el fiscal archiva el caso, el agraviado se coloca en la posición del fiscal y continúa el caso penal. O en el caso de Chile o de Colombia, que la acción civil solamente aparece después de haberse terminado la responsabilidad penal, cuando lo convocan al agraviado para preguntarle si es que va a instar o no la acción civil. En nuestro caso no es así. La acción civil van junto con la acción penal, van de la mano. Y parece que todavía no logramos entender esto, que se vienen produciendo varias externalidades de las que voy a dar cuenta acá, que no obstante estar en la norma y no obstante no estar en la norma, pero sí en la teoría general del proceso. Muchas ausencias del código las hemos instrumentado nosotros a través de nuestras decisiones. Y se las voy a decir una a una mientras vayamos avanzando en este tema. En primer lugar, en el Código Procesal Penal se establece que existen en este proceso dos acciones, la acción penal y la acción civil. Y sobre la acción civil se dice que quien es el titular de la acción civil es el Ministerio Público, no solo de la acción penal. El artículo 1 del Decreto Legislativo 52 dice que es el Ministerio Público quien persigue la reparación civil. Y así también lo dice el 11.1 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando el agraviado se constituye en actor civil, pierde legitimidad el Ministerio Público, pierde legitimidad, opera una sucesión procesal por mandato de la ley. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía solamente se aboca a lo suyo, que es la acción penal, y el actor civil se aboca a lo que le es propio, la acción civil en búsqueda de la reparación. No puede haber retroceso, como vamos a ver en muchos casos, en las audiencias de control y acusación, donde no va el actor civil y el juez de la investigación preparatoria dice, bueno, no vino el actor civil, señor fiscal, ¿qué monto va a señalar reparación civil? Y el fiscal le dice, yo no estoy legitimado, el actor civil es el encargado. No, pero tiene que haber reparación civil y usted tiene que decirla. Bueno, 2.000 soles. Esa es la realidad. Eso está pasando todavía, porque se desconoce precisamente lo que está previsto en la norma. El 12.3, ¿qué dice? Señala que en el proceso penal, si es que se sobresee o se emite una sentencia absolutoria, continúa la acción civil.
en los casos que procedan. Ejemplo, si se ha investigado una usurpación agravada del 202.2 por desposesión, el que con violencia o amenaza desposee total o parcialmente de un inmueble a otro, será reprimido. El tipo penal que exige violencia o amenaza, al margen que en la jurisprudencia hay cuestionamientos o en la judicatura hay cuestionamientos si es violencia contra las cosas o violencia contra las personas, no interesa. Pero si no hay el elemento típico violencia o amenaza, se sobresee. Pero lo penal, lo civil no. ¿Por qué lo civil no? Porque hay una desposesión y se tiene que entregar la cosa al poseedor que la tuvo previamente. ¿Y qué dice el 93 del Código Penal? ¿No dice que la reparación civil significa la restitución de la cosa y la indemnización? Y nos estamos olvidando de eso. Entonces, escuchar al 12.3. La acción civil sigue, no obstante que hay un sobreseimiento, sigue, no obstante que hay una sentencia absolutoria. El 257.2, el actor civil, el tercero civil solo podrán cuestionar las medidas patrimoniales que están orientadas a la reparación civil. No puede cuestionar el actor civil ni el agraviado de una prisión preventiva. No puede hacerlo. En el Código del 40 sí, ahora no. Solamente puede cuestionar aquellas incidencias que tengan relación directa con la reparación civil. 105. La actividad del actor civil comprenderá la colaboración en el esclarecimiento del hecho delictivo. Y el Acuerdo Plenario 5/2011 señala la participación del actor civil, del agraviado en el proceso penal, es una participación moral en el aspecto penal, porque no le es suyo. ¿Quién es el titular de la acción penal? No es la Fiscalía. Déjenla trabajar a la Fiscalía. ¿Cuál es el trabajo del defensor, del agraviado, del actor civil? La reparación civil. Ese es el trabajo que debe abocarse. El 359, el actor civil tiene que acudir al juicio a sostener su pretensión, porque si no acude, abandono. La figura del abandono no es una figura civil. ¿Qué sucede en un proceso civil cuando el demandante no participa continuamente? 4 meses sin participación, se declara el abandono y la sanción es no podrá interponer una nueva acción hasta dentro de un año. La figura del abandono civil está aquí, en el nuevo proceso. ¿Por qué? Porque se necesita en este nuevo proceso penal fiscales, abogados, responsables y honestos con sus funciones y con sus clientes. Por eso es que ayer se ha soltado que en el caso de la inadmisibilidad del recurso de apelación no es necesaria la presencia de quien apela. No entiendo si se supone que este modelo es un modelo que se sustenta en audiencias, se va a convertir en un remedio de audiencia la apelación. Mejor deben ser más sinceros y eliminar y resolveremos los jueces por despachos la apelación. Entonces, la exigencia es, si apelo, tengo que estar en la apelación. Si formo parte de la acción civil, tengo que estar en el juzgamiento. ¿Para qué? Para acreditar los hechos que configuran la pretensión civil. El 388.1, el abogado del actor civil demostrará en el juicio el derecho a la reparación. 407.2, este es un artículo que me interesa mucho porque no se le hace caso y tengo discordia yo en mi sala, precisamente por la aplicación de este artículo.
Todavía se piensa que los jueces somos protectores, debemos de lanzar los salvavidas a la fiscalía, a los defensores. El juez es un tercero imparcial que tiene que cumplir su rol, igual que los demás actores. El actor civil solo puede impugnar el objeto civil. No puede apelar el objeto penal. Y vamos a ver más adelante qué es lo que se está haciendo. Mal, pero qué es lo que se está haciendo. Y si es que nosotros tenemos una apelación del actor civil o del agraviado, que en su contenido, en estricto, es una apelación penal, porque dice, hay indicios de comisión del delito, se ha acreditado la existencia del delito, que fulano es el culpable, responsable, que debe el fiscal disponer la acusación, eso es contenido penal. Si eso es así, hay que aplicar lo que dice el 405.1a. ¿Tiene interés? ¿Está legitimado para apelar? No lo está. Entonces, ejecutemos el 3. Declarar inadmisible esa apelación. Esta base normativa y legal que les he dado cuenta de manera breve, voy a emplearla en estas cuestiones a la acción civil dentro del proceso penal. Primera cuestión que debemos de tenerla clara. Son los hechos, a través de los hechos relevantes de cada caso, quienes originan la acción penal o la acción civil. Los hechos. Y los hechos es todo aquello que se produce en la realidad. Los hechos no los sabemos manejar todavía en el nuevo proceso. Los hechos son que estamos hoy día sábado, 1:25, sentados aquí. Y la forma como acreditar ese hecho seguramente es con su voucher de asistencia o con las filmaciones, que estamos dando cuenta que la 1:25 estamos sentados acá. Ese es un hecho. Y no lo sabemos decir de manera común y ordinaria. No sabemos manejar los hechos, por eso tenemos acusaciones globales. Tenemos acusaciones que dicen, por ejemplo, Alberto hizo tocamientos indebidos en María. ¿Qué tocamientos indebidos? O Alberto sustrajo con violencia el celular. ¿Qué violencia? ¿Cómo? ¿Qué contenido le damos a la violencia? Y claro, ese lenguaje puede ser fácil de entender para nosotros, que no somos mortales, pero para el común de los ciudadanos no. El testigo que va a ir al juicio no va a decir si hubo violencia. Él va a decir, yo he visto que Alberto le dio un puñete con su mano derecha en la cara y lo hizo caer. Eso va a decir el testigo. Entonces tenemos un gran problema en el tema de los hechos, aparte que también tenemos un grave problema en individualización de pena y en la acción civil. El Acuerdo Plenario 6/2006 establece en su fundamento 7 esa circunstancia. Los hechos son los que configuran las acciones, la acción penal y la acción civil. La acción civil tiene una configuración especial, distinta y a veces similar a la acción penal. Como en el ejemplo de la usurpación, hay desposesión, hay posesión previa, es común. Desposesión es común. De un inmueble es común para ambos. Violencia no lo tiene lo civil, lo tiene lo penal. Entonces los hechos son los que generan la acción penal y la acción civil. Segundo punto, segundo cuestionamiento. Todos tenemos entendido que todo derecho sustantivo que es afectado, cuando se impacta en él, tenemos el derecho de acción. Pero el derecho de acción tiene un medio, que es la pretensión, y un acto procesal, que es la acusación o es la demanda. En civil, la acción penal
tiene una pretensión punitiva y tiene un acto procesal que es acusación. En civil, la acción civil tiene un medio que es la pretensión y tiene un acto procesal que es la demanda. Pregunta, ¿se presentan demandas? No se presentan demandas en el nuevo proceso. ¿Por qué? Acudamos a la teoría del proceso. Es que somos penalistas. Y este nuevo proceso exige que todos tenemos que tener un hemisferio derecho penal y el izquierdo civil. Nos exige más. Aparte de todos los problemas que hemos escuchado durante estos 2 días, acá hay otro problema más grande que debemos de superar poco a poco. Y en cuanto a la acción civil, las condiciones para proponerlas están en el 434 del Código Procesal Civil. Y los presupuestos y condiciones para la acusación están en el 348 del nuevo Código Procesal Penal. Ya vamos a ver más adelante cómo es que nosotros en las acusaciones tratamos a la acción civil. Una acción. Vamos a ver con ejemplos. Ahí he traído algunas acusaciones escaneadas para que vean. Y seguramente si hacemos auditoría aquí en los nuevos procesos vamos a encontrar lo mismo. ¿Qué nos dice el acuerdo plenario 5/2006? Nos dice que en el proceso penal existe una acumulación heterogénea de pretensiones, pero se equivocaron y después en el acuerdo plenario 5/2008 reconocen y dicen lo que existe verdaderamente es un acuerdo o una acumulación heterogénea de acciones. ¿Por qué? Porque primero es la acción, después es la pretensión y después es la acusación o la demanda. Entonces, la acción civil, que la tenemos aquí, conjuntamente con la acción penal, debe de sustentarse, acreditarse, para efectos de la investigación preparatoria, en esta etapa. O sea, el principio de objetividad de la Fiscalía no solamente es para la acción penal. O sea, no solamente su función es acopiar los actos de investigación para que a la conclusión de la investigación preparatoria y en base al principio de objetividad señale si es que acusa o sobresee, sino también ¿para qué? Para la acción civil. Porque el Ministerio Público en un primer caso, el Ministerio Público tiene las dos acciones, ¿Nos estamos preocupando en ello? No. Ahora, en cuanto a la acción civil, cuando el agraviado se constituye en actor civil. En el acuerdo plenario 5/2011, más o menos, así sutilmente, la Corte Suprema nos está diciendo que en el momento de constitución en actor civil ya debemos de señalar la fundamentación fáctica, la fundamentación jurídica, los daños, los tipos de daño, emergente, lucro cesante, daño moral, el quantum por cada uno de los daños, como una suerte de cuasi demanda. Ya nos está diciendo eso la Corte Suprema en este acuerdo plenario 5/2011. Pero tenemos que complementar lo que dice la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí en mi constitución en actor civil digo, tengo como medios de prueba una pericia médica, donde existe la determinación del daño físico? Pero en este interín que está aquí, ingreso como acto de investigación una pericia económica y médica que diga que estas lesiones van a demorar 10 años en sanarse, por consulta médica una cantidad de dinero, por medicamentos otra cantidad de dinero mensual y su proyección en 10 años significa tal monto. ¿Qué pasaría con esto?
Por eso es que, si bien es cierto, la constitución actor civil puede darse ahí, pero la consolidación de la pretensión tiene que darse al terminar la conclusión de la investigación preparatoria, a través de la demanda. Tiene que presentarse una demanda civil. Seguramente a muchos que estamos aquí va a ser una blasfemia, pero es así. Creo que debe ser así. A ver, por favor, creo que es un atentado. A ver, a ver. Bueno, van a disculpar, pero creo que esta va a ser la anécdota, las exposiciones. Vamos a ver acá los siguientes casos. ¿Cómo estamos trabajando la acción civil? En el sobreseimiento. En el sobreseimiento, cuando el Ministerio Público tiene las dos acciones, ¿qué hace? Plantea el sobreseimiento. Pregunto, ¿qué dice sobre la acción civil? Nada. ¿Y qué está sucediendo? Que el juez declare el sobreseimiento. Pregunta, ¿el agraviado y el actor civil o el agraviado tiene el derecho de cuestionar el sobreseimiento? Pero en el aspecto civil, no en el penal. ¿Qué decía el 407.2? Si al actor civil, que es parte en el proceso, solamente se le permite cuestionar el objeto civil, al agraviado, que no es parte en el proceso, que es sujeto procesal, ¿se le va a permitir más derechos que a quien es parte? ¿Qué está sucediendo? Se declara el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no cuestiona o no propone nada sobre la acción civil. Eso está pasando. Otro caso. Si es que existe actor civil y Fiscalía, ¿qué pasa respecto a la acción civil? ¿Debe haber demanda? Sí, debe haber demanda. Para validar el 12.3. El 12.3 dice, hay sobreseimiento, pero el juez debe pronunciarse, no obstante, por la reparación civil o la acción civil. Nosotros hemos validado en mi distrito judicial esa circunstancia y hemos dispuesto que se haga una audiencia complementaria para que se discuta la acción civil. ¿Y dónde está eso? Lo dice el profesor San Martín y el profesor Gonzalo de Río Labarte en un libro que se llama La etapa intermedia en el nuevo proceso penal, en donde se dice, efectivamente el Código Procesal Penal no se ha puesto en este caso. Se plantea, sí, pero no se ha puesto. ¿Qué hacer? Entonces vamos a traer del juicio oral la etapa donde existe conclusión anticipada de hechos, se cierra esa etapa, se habilita la etapa de discusión de la pena y se habilita una etapa de discusión de la reparación civil. Esa etapa la vamos a traer para que se discute en audiencia complementaria la acción civil. Esa es la salida que le estamos dando a la ausencia normativa. En la acusación, igualmente la acusación debe de contener no solamente los requisitos que se establecen en el código para proponer la acusación, fundamentación, circunstancias, pena, fundamentación, medios de prueba y evidencias. Deben de agregarle eso, evidencias, porque vemos los juicios, que todo el juicio se escucha de que lo golpeó con un sillar o lo golpeó con un palo y los jueces ni ven el sillar ni ven el palo. Debemos de trabajar el tema de las evidencias también. Y aquí no solamente la acusación debe estar muy bien hecha, como nos gusta,
en penal, sino también la demanda civil en un otro sí. Fundamentación jurídica, fáctica, medios de prueba para sustentar la demanda civil. Porque hemos dicho que la acción civil tiene una pretensión y tiene un acto procesal que se llama demanda. Otro cuestionamiento, juzgamiento. En el juzgamiento tenemos una actividad probatoria de todo. De todo tenemos en el juzgamiento. La propuesta es que apliquemos la cesura. Se actúa. Todos los medios de prueba para determinar la responsabilidad penal, se corta, se señala, se ha determinado su responsabilidad penal, ahora vamos a discutir agravantes y atenuantes. Una vez que terminamos esta discusión, pasamos a otra etapa. Vamos a discutir la responsabilidad civil y medios de prueba para determinar la responsabilidad civil. Y emitimos una sentencia en justicia. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Todos nos preocupamos en esta etapa. En esta no y en esta menos. Cuando hay apelaciones de sentencia en determinación de pena y se dice, señor juez, solicito que se reduzca la pena. Razones: en estado de ebriedad, 5 hijos, cuarto de primaria, y hacen un discurso pero muy especial las defensas, con todo el auditorio que tienen al frente. Después vienen las preguntas de los jueces. ¿Se ha acreditado que tiene quinto de primaria? No. ¿Se ha acreditado que tiene 5 hijos? No. ¿Se ha acreditado el estado de ebriedad? No. Entonces, ¿cómo se va a bajar la pena? O en responsabilidad civil, solicitamos que se incremente la reparación civil de 5.000 a 100.000 soles. Y todo un discurso para eso. Excelente. Pregunta del tribunal. ¿Se ha acreditado la reparación civil? Primero, daño moral. ¿Hay alguna pericia psicológica del impacto del daño en la víctima? No. ¿Se ha hecho alguna proyección en daños emergentes respecto a lo que esta persona va a requerir o en lucro cesante? No. Entonces, ¿por qué el incremento? Solo es argumentación, retórica, pero no hay nada probado. Teniendo estas etapas, por lo menos podemos resolver en justicia cada caso. Y acá vemos otro cuestionamiento, lo que les iba adelantando, el sobreseimiento. El sobreseimiento, señores, tiene que haber necesariamente, desde mi posición, pronunciamiento sobre las dos acciones, penal y civil, de tal manera que se permita al agraviado cuestionar el tema civil o al actor civil cuestionar el tema civil. No puede cuestionarse ni decidirse en la segunda instancia el tema penal. ¿Por qué? Porque si hay sobreseimiento penal, no hay apelación. Esto ha quedado consentido. ¿Y qué está pasando en la segunda instancia? Estamos declarando la nulidad de una resolución. Eso está pasando. Y hay una exigencia. Y en base a un principio, si esto es lo que se apela, esto es lo que se decide. Sin embargo, si tenemos apelaciones de agraviado de actor civil sobre este extremo, no podemos pues resolver declarando la nulidad o dejando sin efecto este sobreseimiento. Igualmente en las sentencias tiene que haber definitivamente pronunciamiento sobre lo penal o lo civil. La Fiscalía tendrá que decir, si sobreseo penalmente, no puedo sustentar una pretensión civil porque no existe nexo de causalidad, no tengo suficientemente acreditada el sustento de esta acción, etc. Casos. Acá tenemos una acusación por lesiones graves. Acá está la reparación civil. Como no la van a ver, miren, reparación civil. De lo actuado se tiene
que la vida de una persona no es cuantificable, siendo razonable determinar el monto de la reparación civil en 30.000 soles, que deberá ser pagada en forma solidaria, ello en consideración al artículo 92 del Código Penal. Así tratamos a la acción civil en el nuevo proceso. Lo mismo que antes. Y ese es un llamado a la reflexión para que no hagan esto. Acusación, caso de usurpación. Usurpación agravada. ¿Qué dice? Acá está. Esta es la demanda civil. Asimismo, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Código Penal, y teniendo en cuenta que la reparación civil se rige por el principio de daño causado, cuya unidad procesal civil y penal protege el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima, solicito se fije por concepto de reparación civil la suma de 2.000 soles, que deberán pagar los acusados a favor de la agraviada. Pero si es una usurpación, ¿dónde está la restitución de la cosa? ¿Dónde está la fundamentación fáctica, jurídica, los medios de prueba que soporten esto? ¿Dónde están los daños? Nada. Eso es lo que estamos haciendo con la acción civil. Conclusiones, señores. Los actores, conforme al principio acusatorio, tienen un rol que cumplir en la gestión de la acción civil, definitivamente. Tenemos que ir cambiando el nuevo proceso, tenemos que ir potenciando a la acción civil, defensores y fiscales, mejor trabajo, defensores de agraviados y actor civil. Como dice Toledo, su chamba es la indemnización, no es la sanción penal. Para eso el Estado le paga a un funcionario que es la Fiscalía, que trabaje responsablemente por la Fiscalía. Déjanle hacer su trabajo. Ustedes dedíquense a hacer y configurar y sostener la acción civil. La acción civil y penal se sustenta en los hechos. La acción civil no deriva de la acción penal, no deriva del hecho punible. Debe reorientarse la postulación de la acción civil, exigiéndose fundamentación fáctica, jurídica, medios de prueba para cada tipo de daño y monto indemnizatorio. La acción civil busca el resarcimiento del daño, lo que implica que se tiene que acreditar ofensor, ofendido, nexo causal, factor de atribución, dolo, culpa, daños, si es emergente, lucro cesante, daño moral, etcétera, quantum por cada daño, verificando en todo caso la existencia o no de fracturas causales o inmunidades, si existe legítima defensa, si existe abuso del derecho, si existe algún otro elemento que quiebre esa fractura causal. La acción civil merece un adecuado tratamiento en la etapa intermedia, ¿no? Pedidos de sobreseimiento de la Fiscalía, si tiene las dos acciones, en debida forma sobre las dos, que permita que el agraviado cuestione. Acusaciones también en la misma forma. Es conveniente establecer una metodología en la actividad probatoria dentro del juzgamiento que permita evaluar y decidir en justicia la acción civil. Es necesario definir la posición del agraviado y actor civil en la impugnación. En el proceso de rehacimiento o reconstrucción de nuestro derecho procesal penal peruano, existen ausencias u omisiones que deben ser cubiertas por la ley o la jurisprudencia. Respecto al tratamiento de la acción civil, en especial, ¿qué hacemos y cuál es el proceder en la etapa intermedia cuando hay sobreseimiento de acusación, en el juzgamiento, en la impugnación, en el abandono, en la terminación anticipada y en otras etapas? Muy bien, caballeros, muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces al doctor Fernán Fernández Ceballos, por favor, y lo invitamos a tomar asiento en la mesa de honor. En estos momentos continuamos con la participación de los panelistas, tanto el doctor Jorge de Amat Peralta como el doctor Pedro Limache Ninaj. Damos la palabra al doctor Jorge de Amat Peralta. Gracias. En primer lugar, felicitaciones, doctor Fernández, por su excelente
excelentísima exposición, y esto no lo digo simplemente por una cuestión protocolar, toda vez que siempre después de una exposición se saluda o se felicita al expositor. En esta ocasión, con toda sinceridad, su ponencia en este Congreso, con total seguridad, ha incrementado o ha fortalecido los criterios y conocimientos que tiene la comunidad jurídica tacneña en los temas relativos a su discurso. He tomado atentamente nota de todos ellos. La velocidad con la cual y la dinámica que usted le ha dado a su exposición no me ha permitido anotarlos todos, pero tenemos la tecnología y ojalá que el sabotaje que al menos se ha podido advertir en cierto momento no nos prive de contar con la totalidad de la reproducción de su discurso. Muchas gracias nuevamente por su aporte. Nos han dado solo 5 minutos de intervención por cada panelista, en tal sentido vamos a pasar directamente a las preguntas que tienen que ver con la casuística. Si me permite, son dos. La primera relativa a la acción civil. El caso concreto que planteo es el siguiente: hay actor civil en el proceso, por circunstancias X no acude al juicio oral a sustentar su demanda, su pretensión resarcitoria civil. Sabemos que puede ser un descuido de la defensa, alguna negligencia hasta del mismo agraviado, que es actor civil. No acude al juicio oral, no sabe, no puede cómo justificar su inasistencia, de modo que pueda pedir al juez que se reinicie o se retome el juicio oral con su presencia. Hay el principio de protección a la víctima, que obliga a superar todos los obstáculos o circunstancias, impedimentos que puedan presentarse en lo fáctico o en lo jurídico para otorgar a los agraviados, a las víctimas, lo que realmente necesitan: protección, justicia, así como usted lo ha resaltado, lo ha subrayado. Dictar un fallo, una resolución en justicia. Eso es lo que quiere el pueblo, ¿no? Tenemos un código que es una herramienta de justicia, ¿no? Tiene sus disquisiciones, sus exquisiteces, como dicen algunos, ¿no? Sus tecnicismos, pero lo que le interesa al hombre de a pie, común y corriente, es justicia. Si es víctima, el resarcimiento, la devolución de lo que le fue privado y además una indemnización. En tal sentido, a usted no le falta razón, ¿no? Si no hay actor civil en juicio oral, el fiscal ya no tiene legitimidad para estar presente en ese tema civil. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Al fiscal se le dice: señor fiscal, usted no habla sobre la cuestión civil, toda vez que hay actor civil y no ha venido a juicio oral. Entonces, ¿cómo queda ese agraviado? Queda privado de poder pedir en el proceso penal una satisfacción indemnizatoria o devolutiva de lo que se le privó y a la vez privado de acudir a la vía civil. Entonces yo propongo, o a manera de pregunta, no es que siendo siempre consonantes o coherentes con el principio de protección a la víctima y además con la justicia, no podríamos aplicar los criterios o los dispositivos del Código Civil que establece que cuando no se puede cuantificar exactamente o cuantificar, a fin de cuentas, el monto de la reparación civil o la indemnización, puede el juez, con criterios estimativos o prudenciales, dictar o imponer el quantum resarcitorio vía reparación civil? Y para graficarlo mejor en un tema concreto, en un caso de hurto consumado donde no se ha recuperado el bien hurtado, o en una estafa consumada, la víctima entregó su dinero y no lo vio jamás. Si lo ponemos en este caso, en el proceso que, tal como lo he graficado, el juez condenará, puede condenar al que hurtó, condenar al estafador, pero si el actor civil no acudió, el agraviado siendo actor civil no acudió a juicio oral, el fiscal no puede pedir una reparación civil, y menos el juez puede imponer o fijar la reparación civil. Entonces, al estafador y al agraviado no se le otorga la restitución del monto estafado. Entonces,
Si esto lo explicamos a un ciudadano común y corriente, lógicamente no lo va a entender. Pero si tenemos las normas del Código Procesal, perdón, del Código Civil, que permiten esos criterios estimativos y prudenciales, en su criterio, doctor Fernández, no es posible, con una amplitud de criterio, como usted también lo anunció y lo subrayó al inicio, ¿no? Mente abierta, aplicar este criterio o aplicar estas normas del Código Civil que tienen relación con la acción civil. Y la segunda pregunta concreta ya. En esta ciudad existe alta incidencia de delitos aduaneros, donde la víctima o agraviado es la SUNAT, ¿no? Entonces, de todas maneras, vemos que la víctima tal cual la hemos tratado durante todo el Congreso no es pues la víctima Estado, ¿no? Cuando sabemos que SUNAT, con todo el poder que tiene, con las normas especiales que posee, no es víctima, sino se convierte en un ente persecutor, incluso más agresivo que el fiscal. En casos concretos, se incauta los vehículos o instrumentos del delito. Ante un pedido de reexamen, el juez libera el vehículo. El fiscal no apela, apela a SUNAT. Entonces, apela en pos de retener el vehículo, ¿no? Alegando ser instrumento del delito. Entonces, la pregunta es, y tal como le hemos preguntado al abogado de SUNAT en la audiencia, ¿no? ¿Cuál es el agravio concreto? ¿No? Indican, queremos que se cumpla la ley. Entonces, ese es el interés de la ley. Sí, incluso, indican, ¿no? Entonces, porque ellos, según la ley de delitos aduaneros, son custodios únicamente. En la incautación son custodios, ¿no? Y el fiscal, en la audiencia, ¿qué indica? Bueno, ese tema no es de interés en nuestra función, dentro de nuestra función persecutoria del delito, en tal sentido no tenemos oposición. Bueno, entonces, la pregunta es, SUNAT, con ese poder de normas especiales que tiene, ¿tendría legitimidad para solo ella apelar contra las liberaciones de los vehículos? Gracias, doctor. A la primera pregunta. Fíjense, el nuevo proceso, la gran posibilidad que da a los defensores de agraviados y actor civil, fundamentalmente este último. Cuando nosotros tenemos un proceso civil, ¿quién hace la investigación preparatoria? ¿No somos nosotros los abogados? ¿No somos nosotros que estamos pidiéndoles los documentos, a ver quién va a declarar en un caso de nulidad de acto jurídico, de cumplimiento de contrato o de indemnización de daños y perjuicios? ¿No somos nosotros los que hacemos la investigación preparatoria? Claro. Nosotros pagamos aranceles para interponer nuestra demanda. Dependerá. Inclusive para la apelación hay montos. Si pide 1 millón de soles, el monto de apelación va a ser mayor. ¿Y qué pasa en el nuevo proceso? No hay eso. Tenemos un fiscal que le va a hacer la investigación preparatoria. Tenemos un proceso donde no se le va a cobrar ningún tipo de arancel. Y precisamente en este proceso hay acumulación por un tema de economía. ¿Qué más quiere un defensor? Pero no lo sabemos aprovechar. Y hay que saberlo aprovechar en lo que le corresponde al agraviado o al actor civil. ¿Qué pasa si no va a juicio? Como política general, les comento, en mi distrito judicial, por ejemplo, había gran ausencia de defensa con certificados médicos o inasistir. Se apeló a lo siguiente: registro de todos los señores abogados que piden postergación de audiencia con certificados médicos. Eso a la Fiscalía para que investiguen si esos médicos y si está sustentado esa licencia médica. 2, ausencia del abogado en audiencia. La resolución de citación a audiencia es bajo sanción de multa de 1 o 2 unidades de referencia procesal al señor abogado que no asiste. Todos están en la audiencia. Todos están. Es más, ahora, por llegar tarde, también apercibimiento.
de una unidad de referencia procesal por llegar tarde. Todos están en la audiencia. ¿Por qué? Tenemos audiencias donde hay 4 o 5 acusados en apelación, están 3 abogados, está el fiscal y falta un defensor privado. No se hace la audiencia, 15, 20, 30 minutos y los defensores y el fiscal dicen, señor juez, ¿hasta qué hora vamos a estar esperando la continuación de esta sesión de audiencia? Tenemos cosas que hacer. Entonces, necesitamos en este nuevo proceso defensas y fiscales y jueces y todos los actores ser responsables, honestos con nuestras funciones, con nuestro patrocinio. Y uno de ellos es la puntualidad, porque es respeto y consideración a los demás. Mi sala, en hora en punto, sale, no 5, ni 10, ni 15, ni 20 minutos, ni media hora, porque esa es una falta de respeto a los que están en la sala de audiencia. Cosa que se produce en varios distritos judiciales y en el mío también. Pero eso no es actuar responsablemente. Entonces, el dictar apremios está en el reglamento del PJ sobre audiencias para dictar los apremios. En el caso del actor civil que no va al juicio, dictaremos el apremio correspondiente de declarar el abandono de la constitución en actor civil si es que no va al juicio. Y se le dio todas las posibilidades que vaya a reclamar pues en la vía civil, que pague los aranceles y que haga lo conveniente. Se le dio una oportunidad y es para que lo haga bien. Segundo, en caso de delitos aduaneros y en específico del daño producido a personas jurídicas privadas o públicas es distinto. Ya, por lo menos en mi distrito judicial, la SUNAR, la SUNAT tienen claro que la apelación es sobre aspectos civiles o incidencias referidas a reparación civil. Una incautación no tiene nada que hacer. La incautación dependerá, es para el tema de la fiscalía, que hará las pericias del caso y después tendrá que devolverse. Pero no es del actor civil, la SUNAT. Es más, en caso de defraudación tributaria, donde existe en el caso de donde se aplique el acuerdo plenario, donde se dice que el requerimiento de la administración tributaria bloquea el pago fraccionado, ya se le pagó a la SUNAT íntegro. Sin embargo, lo tenemos al actor civil ahí, el procurador encargado de SUNAT, su abogado delegado, y le decimos, ¿qué dice la ley penal tributaria? ¿No dice que cuando se pagó la deuda ya no se puede instar la reparación civil? Sí, doctor. Entonces, me desisto. Ya están poco a poco entrando en la tónica de cuáles son sus roles. Cada uno tiene un rol que cumplir y tiene que hacerlo en base a sus competencias y en base a lo que dice la ley. Gracias. Doctor Fernán Fernández, felicitarle también por la brillante exposición respecto de este tema tan álgido y tan poco tratado como es el relacionado con la reparación civil y con el actor civil en específico en este caso. Específicamente en relación al actor civil, el nuevo modelo procesal establece que el actor civil debe tener interés en la reparación civil. Y bueno, y ello es lógico, ya usted lo ha explicado ampliamente. Un tema recurrente en específico es en los casos de delitos contra la administración pública. En el caso de los delitos contra la administración pública, el agraviado es el Estado, a través de las diversas entidades, especialmente municipalidades, gobiernos regionales. Al respecto, la norma de defensa del Estado establece que quien defiende los intereses, en este caso de los entes agraviados, es el procurador público correspondiente de la entidad. Pero también esta misma ley establece que
el Procurador Público Anticorrupción participa en todos los casos en este tipo de delitos. Inclusive esta misma ley también establece, no recuerdo muy bien el articulado, pero establece que la reparación civil, en caso de existir, se distribuye 50%, si no me equivoco, para la entidad agraviada o a favor de la entidad agraviada y otro 50% a favor de la Procuraduría Anticorrupción. Mi pregunta o mi curiosidad es la siguiente. En un proceso debe regirse por el principio de unidad del actor civil. Me explico. En un proceso judicial de estos delitos solamente debería haber un solo actor civil. ¿Qué pasaría si cosa que es común, bueno, aquí en nuestro distrito judicial es común, el Procurador Público Anticorrupción solicita constituirse en actor civil y posteriormente, o en unos casos uno actúa antes, lo otro después, el Procurador Público de la entidad agraviada, llamemos municipalidad, también se solicita constituirse en actor civil. En muchos casos se ha estado denegando, ¿no? En un proceso solamente puede existir un actor civil, al Estado solamente puede defenderlo un procurador, etcétera. ¿Cuál es la experiencia de su distrito judicial, del distrito judicial de Arequipa? Bien, en este caso tenemos que decir lo siguiente. Primero, fíjese la gran responsabilidad que tiene la Fiscalía de establecer la relación jurídica, material y procesal en este nuevo proceso. Y ello significa que tiene que identificar, para el caso cuando el agraviado es el Estado, qué Procuraduría es la competente de conocer ese caso. La Ley de Defensa Jurídica del Estado, así se llama el Decreto Legislativo 1082 o 92, señala que en los casos de delitos de corrupción de funcionarios, y establece un menú, quien asume la defensa jurídica del Estado es el Procurador Anticorrupción. Se trata de un delito de peculado, de malversación, generado por un informe del OSI, es el Procurador Anticorrupción. Procurador regional no tiene nada que hacer, Procurador municipal no tiene nada que hacer en este tema. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene un acuerdo que dice lo siguiente: cuando este delito de corrupción de funcionarios se origina en un informe de la Contraloría General, quien asume la representación jurídica del Estado es el Procurador de la Contraloría General, por excepción. Entonces tenemos Procuraduría de la Contraloría General en los delitos de corrupción, siempre y cuando el informe o el proceso se haya originado en un informe de la Comisión de Control de la Contraloría. Procurador Anticorrupción en los delitos de corrupción originado por X fuente. Procurador regional respecto de otros delitos, que vayan a haber falsificación de documentos, cualquier otra cosa. Procurador regional también. Y el sistema de defensa jurídica del Estado tiene toda una problemática de conflicto de intereses. Era lo que hace muchos años atrás era el Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control era la Contraloría y los OIC. Y los OIC eran nombrados por los titulares de pliego. Las corporaciones departamentales de desarrollo, los gobiernos locales, nombraba el consejo a su jefe de órgano de control interno. ¿Qué lo iba a controlar? Si él lo había nombrado. Entonces, ¿cuál fue la política en el Sistema Nacional de Control? Contraloría General, y absorbe todos los órganos internos de control, ahora órganos de control interno, OSIS, y son pagados y designados por la Contraloría. ¿Qué pasa ahora? Esto mismo que fue en la década del 80 en el Sistema Nacional de Control se está produciendo ahora con las procuradurías. ¿En qué sentido? Que aparecen las procuradurías regionales, pero ¿quiénes los nombra? El presidente de la región. El procurador municipal, ¿quién los nombra? El alcalde y el consejo.
y ellos son los que van a estar en su contra cuando estén en conflicto. ¿Ven? Entonces aquí ya es un tema regulativo que tiene que concentrarse el sistema de defensa jurídica del Estado. Y aquí, a propósito del daño civil, implica también que empecemos a razonar en lo siguiente. ¿Existe daño en una persona jurídica, en el Estado? En una persona privada sí ya sabemos, aplicamos la política de los costos, del goodwill, el badwill, en fin. Pero en una entidad pública que presta servicio público, ¿cómo determinamos los costos? Esa es una tarea por empezar. Ya sé, por lo menos el procurador de la SUNAT en Arequipa y el de la SUNAT ya están estableciendo los costos de su tramitación o de la afectación del impacto del delito en sus instituciones para ir a exigir ante la justicia su reparación. Y no quería en este tema dejar de lado finalmente que si bien en la exposición he dado cuenta de la necesidad de que repensemos la acción civil en el nuevo proceso penal, que la tenemos, como hemos indicado, desde 1862, pero debemos de lograr y tratar de mejorarla. Y para eso estamos nosotros, de mejorarla. Hay muchas ausencias en el Código Procesal Penal sobre esto. Una, por ejemplo, en este momento se me ocurre, ya que hemos estado discutiendo en estos días sobre el examen y contraexamen y la necesidad de hacer la cesura para el tema de la responsabilidad civil, entre otras de la determinación de pena. Porque en el juicio el acusado dice: guardo silencio. Excelente, pero para lo penal usted tiene presunción de inocencia, guarda silencio, pero para lo civil no. No vale la presunción de inocencia. ¿O acaso en un proceso civil, cuando lo llamamos a la audiencia de pruebas y le vamos a hacer el examen al demandado, el demandado dice: voy a guardar silencio? No es así la metodología. Por eso es que tenemos que cambiar ese método de juzgar actual. Es más, puede darse inclusive en esta etapa del juzgamiento la siguiente particularidad. Veamos qué dice el artículo 1969 del Código Civil. A quien se le demanda tiene que acreditar el dolo o la culpa. O sea, es el acusado quien tiene que acreditar que no ha efectuado el hecho dañoso con dolo o culpa. La carga de la prueba cambia. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Vean cuánta materia todavía aún nos queda por explorar. Cuánto trabajo nos deja el ingreso del modelo acusatorio en nuestro sistema. Por eso es que digo que debemos empezar a rehacer nuestro derecho procesal penal, mirando no a Europa continental, tenemos que mirar al Common Law, porque de ahí viene ese modelo, y tratar de incorporar las mejores prácticas para eficientar nuestro proceso. Porque la única forma en la cual nosotros nos vamos a legitimar ante el pueblo es decidiendo oportunamente y con razones, pero decidiendo oportunamente. Y este nuevo modelo procesal nos legitima a todos, abogados, fiscales y jueces. O bien nos encumbra, o bien nos asigna de mérito. Entonces la gran tarea en Tacna y Moquegua se inició hace 5 años y todavía hay mucho camino por andar y por mejorar. Les
deseo lo mejor en este caminar y también seguramente muchos de sus jueces tendrán que acudir a otros lugares en ese peregrinaje por cambiar el estado de cosas en la justicia criminal. Muchas gracias por su invitación.